Si vienes a Puerto Real y quieres conocer su pasado, te recomiendo una visita al Centro Cultural de San José. La iglesia de San José fue construida entre los años 1770 y 1794. Fue mandada a construir por los carpinteros de Ribera. Bueno, ¿quiénes son estos caballeros? Fueron los antepasados, ¿no?, de los actuales constructores de barcos. Como construía barcos de madera en la ribera de la orilla, de ahí viene su nombre. Y esta iglesia la encargaron dedicada a San José, que es el patrón de este oficio. Los carpinteros de Ribera están muy ligados a la famosa carrera con las Indias en América, ya que cuando los barcos que viajaban desde Cádiz estaban arreglándose o estaban parados, justamente estaban aquí en Puerto Real haciéndose esa puesta a punto. Desde 1868 hasta 1936, la iglesia de San José fue la sede de la Hermandad de la Veracruz, la cual utilizó esta iglesia como sede porque en el convento donde estaba, el antiguo convento Los Descalzos, sufrió un incendio. Todavía se conservan los escudos y las capillas de esta hermandad aquí en la iglesia. En 1936 empezó la Guerra Civil Española y el primer día de la guerra se quemaron todas las iglesias de Puerto Real. La única que se salvó fue la iglesia de San José porque era la sede del bando republicano. Pero todos los enteros religiosos que había dentro de la iglesia se quemaron o se perdieron. Lo único que se salvó fue el Cristo de la Veracruz. La Virgen no se salvó de este incendio, las campanas de esta iglesia y un conjunto escultórico de la Sagrada Familia. Y es que, aunque todo el mundo conoce a esta iglesia como la iglesia de San José, su nombre es la de Jesús, María y José. Este conjunto escultórico también se salvó y se encuentra hoy en el altar de la iglesia de San Sebastián. Allí también se refugió el Cristo de la Veracruz. Durante 80 años la iglesia de San José pues estuvo abandonada y en 1992 se recuperó, pero no para recuperar, digamos, pues su antiguo uso como lugar de culto, sino que lo adquirió el ayuntamiento y tras 20 años de obra pues lo ha convertido en un centro cultural para conocer el pasado de Puerto Real. El actual centro de interpretación tiene 3 plantas. Se empieza por el sótano, donde podemos ver el pasado de Puerto Real, entre ellos el yacimiento arqueológico de Retamán, que era un poblado prehistórico, de lo cual se encontraron, por ejemplo, varios enterramientos o su pasado romano. Puerto Real era uno de los sitios por donde pasaba el acueducto de Gades. Este acueducto abastecía a la entonces ciudad romana de Cádiz de agua potable. Es que Cádiz, al ser una isla, pues no tenía un sitio de un pozo de agua potable. Y este acueducto le traía el agua desde la zona del Tembú, digamos que muy cerquita de Málaga. Además,
otro aseña del pasado romano de Puerto Real lo podemos encontrar ahora en el Museo Provincial de Cádiz, donde se encuentra el magnífico mosaico Otra de las cosas que podemos ver aquí es el interior de un barco de madera, en recuerdo, ¿no?, pues a esta profesión de los carpinteros de Ribera, que hoy en día deriva en los astilleros de la Bahía de Cádiz y que fueron los fundadores de aquí de la iglesia de San José. La primera planta está dedicada a la industria naval y a la isla del Trocadero. La isla del Trocadero fue uno de los sitios defensivos que tuvimos contra los franceses cuando nos invadieron hace 200 años. Fue el lugar escogido por los puertorriqueños para defender sobre todo la ciudad de Cádiz. Esta invasión francesa, pues como la mayoría saben, terminó en 1812 con la proclamación de la PEPA, la Constitución de 1812. La última planta está dedicada al Puerto Real más reciente, a sus calles, su actividad económica y sus costumbres. ¿Sabía que, por ejemplo, la Feria de Puerto Real fue la primera que surgió como lúdica? Es decir, no tenía origen ni una feria de ganado ni una romería. Además, aquí en esta planta se puede ver la primera bandera de Puerto Real, que ya tiene 500 años. Y es que Puerto Real fue fundado por los Reyes Católicos en 1483. Este puerto surgió porque en aquella época, si los Reyes Católicos querían utilizar el puerto de Cádiz, tenían que pagarle una cuota al duque de Medina. Para ahorrarse esta cuota, crearon su propio puerto. De ahí el nombre de esta localidad, Puerto Real. Bueno, y hasta aquí todo por hoy. Espero que les guste el vídeo. Cualquier cosa me lo podéis decir en los comentarios. Si les gusta el canal, le dé a la campana y nos vemos en otra ocasión de Tu Dice. Bye.